millonario fica en choque ao conocer niña negra con discapacidad maltratada. Desde el primer momento en que Zaira Coleman rodó por el pasillo de su nueva escuela, algo extraño comenzó a suceder. No era solo su silla de ruedas que rechinaba contra el frío suelo de cemento, ni su respiración agitada por la parálisis cerebral. Era algo en los ojos de quienes la miraban, una mezcla incómoda de pena y burla, una tormenta silenciosa que parecía querer derribarla. Las risas agudas de los matones rebotaban contra las paredes estrechas, una melodía cruel que anidaba en su pecho como un puño apretado. Algunos alumnos susurraban mientras pasaba, otros lanzaban miradas cargadas de compasión fingida, y unos pocos simplemente la evitaban. Zaira lo sabía, lo sentía en la garganta, esa bola caliente que la ahogaba y la hacía desear desaparecer. El día apenas comenzaba y ya parecía un campo de batalla. Con cada paso de sus ruedas, ella enfrentaba más que físico, la bajeza de palabras que quemaba. Esperaba quizá una mano amiga, un gesto sincero. Pero lo que recibió fue peor. Un coro de burlas estalló, llenando el aire con ecos filosos. «¡Mira esa silla!», gritó uno. «¿Se cree fuerte? ¿A qué le teme la princesa de ruedas?». La humillación fue brutal, y las lágrimas quisieron salir, pero Zaira las contuvo. Fue entonces que todo cambió. Al borde de quebrarse, vio a su agresor más temido, Iván, acercándose con una sonrisa torcida, anticipando su derrota. Pero Zaira, sin pensarlo, activó lo que su abuelo le había enseñado con tanta paciencia: una defensa clara, firme, sin miedo. No fue solo un movimiento físico, sino un desafío al sistema que la ignoraba, al abuso encubierto que ese colegio promovía. En medio del silencio estalló un grito suyo, rompió la quietud, mostró a todos la verdad oculta, reveló secretos que la escuela no quería enseñar. Cómo bajo el disfraz de inclusión había una red que apagaba las voces como la suya. Mientras los murmullos crecían, Zaira sintió el pulso contra su pecho, fuerte y desbocado, y un temblor que le recorría las manos. Estaba sola, sí, pero también en pie, lista para derribar muros que parecían inquebrantables. Ahora, con el corazón latiendo al ritmo de un cambio que nadie se esperaba, estaba en una encrucijada dolorosa. Buscar aceptación para no perder lo poquito que tenía, o luchar y arriesgarlo todo. Su familia guardaba un silencio incómodo, y quienes creía aliados la traicionaban dejando que la ignorancia reinara. En esa batalla sorda se empezaron a formar conexiones con otros invisibles que cargaban sus propias heridas. Pero cada paso abría heridas nuevas. Cada triunfo era cuestionado, y la escuela seguía resistiéndose a su revolución silenciosa. Zaira decidió no callar más. Su lucha apenas comenzaba. Pero ¿podrá una hado? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Zaira sintió cómo la tensión en el aire se hacía palpable,
como un cable eléctrico a punto de romperse. Su corazón latía en un tamborileo frenético, la adrenalina vibrando en sus venas mientras se miraba a sí misma en el reflejo de los ojos burlones de Iván. Pero de pronto, en el epicentro de su lucha, el espectáculo se detuvo. El aire se cargó de un sonido fuerte y estrepitoso interrumpió la escena. Un grito desgarrador que surgía del patio de atrás. Zaira, sorprendentemente, sintió que su pecho se oprimía al reconocer la voz. Las risas se desvanecieron como niebla al sol, y todos los ojos se volvieron hacia la fuente de lamento. Instintivamente, Zaira giró su silla hacia el ruido, su corazón palpitando en anticipación y miedo. Al avanzar con rapidez, se dio cuenta de que no se trataba solo de un grito. Era un clamor, un llamado a gritos de ayuda. Una multitud se había formado alrededor de algo, cuerpos apretujados que murmuraban en pánico. Zaira luchó por abrirse paso, su mente asediada por visiones de lo peor. ¿Qué ha pasado?, preguntó, su voz temblando mientras se forzaba a avanzar. Allí, en el centro del grupo, vio a un chico. Era su amigo de la infancia, Lucas, acostado en el suelo. Su rostro se torcía en una mezcla de dolor y confusión. Su pierna estaba atrapada, y la mirada de miedo en sus ojos envió un escalofrío por su espalda. «Lo siento, Zaira. No pude evitarlo», balbuceó, mientras las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. El caos se multiplicó. Maestros llegaron corriendo. Pero lo que siguió fue aún más inesperado. En la confusión, Iván, inconscientemente, se acercó y sus manos encontraron el teléfono en el bolsillo de su pantalón. En una mezcla de instinto y desprecio, decidió grabar lo que estaba sucediendo. Fue un movimiento automático, un juego que le era natural. Pero mientras enfocaba la cámara, su voz traicionó la imagen. «Esto va a ser épico. Miren cómo se la lleva el carro de los perdedores». En ese momento, mientras Lucas era auxiliado, Zaira escuchó las palabras de Iván como un eco resonante dentro de su mente. Pero algo más surgió entre sus pensamientos. Un oscuro parecía haber estado latente justo bajo la superficie de todo lo que conocía. Un instante después, el video. Era la voz de su mejor amiga, Sofía. «No puedo creer que esto esté pasando, pero merecen una lección. Yo lo sé», murmuró a otro grupo, y Zaira sintió que el mundo giraba de nuevo. Esa voz, siempre a su lado, ahora revelaba un nivel de conocimiento y complicidad que la dejó helada. La incredulidad la sacudió como un fuerte golpe. ¿Podría ser que Sofía también había estado al tanto de las burlas y de la violencia que se levantaba en los pasillos como un monstruo oculto? Zaira sintió que el dolor ya no era solo de su conflicto en la escuela. Era un rayo que atravesaba el entramado de sus amistades. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Una profesora, que Zaira solo había visto como una aliada, se acercó con un rostro grave. «Necesitamos hablar. Hay algo que debes saber sobre tus padres, algo que ellos no han querido decirte». Zaira atrapó el aliento. Su corazón caía de nuevo en picada. ¿Sobre qué secretos oscuros se asomaban en su vida? El chispazo de su desafiante lucha se convirtió en un torbellino personal, como si cada giro en su historia estuviera dando forma a un nuevo camino lleno de incertidumbres. Zaira miró a su alrededor. Todo estaba desmoronándose, y la verdad la acechaba como una sombra. ¿Podría su vida realmente cambiar con este nuevo conocimiento? ¿O simplemente se convertiría en un eco más en las risas despreciativas del colegio? La única certeza era que el silencio de su lucha se había roto, y el caos estaba apenas comenzando.
Zaira sintió cómo la tensión se intensificaba a su alrededor mientras sus pensamientos giraban frenéticamente. La voz de la profesora resonaba como un tambor de guerra en su cabeza. ¿Qué podrían estar ocultándome mis padres?, se preguntó, el miedo apretándole el pecho. La multitud se movía, pero ella se sentía inmóvil, atrapada en el remolino de una verdad que amenazaba con desatarse. La profesora se acercó más, su voz ahora un susurro cargado de gravedad. Zaira, hay algo que debes entender, comenzó a decir, pero un grito interrumpió sus palabras. Desde la parte trasera del patio, una figura emergió, chocando contra las masas apretadas. Era Iván, aún con el teléfono en mano, sus ojos iluminados por una mezcla de emoción y caos momentáneo. «Miren esto», gritó, girando su cámara en la dirección de la multitud. Justo cuando estaba a punto de presionar grabar, una explosión resonó como un trueno. Una nube de polvo y escombros se disparó hacia el aire, y un grito desgarrador de horror llenó el espacio. La tierra tembló bajo sus pies, y los hierpos se tensaron. Zaira, paralizada, vio cómo el pánico se propagaba como fuego en un campo seco. La escena se desvaneció en un torbellino de gritos y cuerpos en desbandada. Eva, la profesora, trató de calmar a los estudiantes mientras un vagón de la obra en construcción, detrás del patio, había hecho colapsar una parte de la estructura, levantando escombros por todas partes. En un instante, aquellas risas burlonas se transformaron en llantos desesperados. Zaira sintió el miedo en el aire, un roce frío que se enredó en sus huesos, y entre el clamor, en el ojo del huracán, la voz de Sofía retumbó con una furia impetuosa. «¡Aquí! ¡Ayuda aquí!». Los ojos de Zaira buscaron a su amiga, pero lo que vio la dejó helada. Sofía no estaba sola. Junto a ella, un hombre de aspecto sombrío, con una chaqueta de cuero y una mirada inquietante, sujetaba a un grupo de chicos que luchaban por liberarse. Zaira sintió que la sangre se le helaba. «¿Por qué está él aquí?», murmuró, su voz perdida en el caos. La figura se acercó al grupo y el miedo se instaló en su estómago. Una certeza punzante de que conocía al hombre. Era el abuelo de Sofía, un antiguo conocido que siempre había estado más cerca de las sombras que de la luz. En todo este tiempo, la verdad había sido un monstruo escondido detrás de sonrisas. Sin pensar, Zaira se lanzó hacia el peligro. «¡Sofía, retrocede!», gritó, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Justo cuando el hombre levantó una mano, las luces intermitentes de una patrulla policial comenzaron a atravesar el caos. Zaira parpadeó, intentando asimilar lo que sucedía. «¿La policía? ¿Estaban aquí por esto?». La multitud se detuvo, cuerpos en shock, miradas desconcertadas. En medio del silencio amenazante, el hombre soltó una risa profunda que reverberó como un eco. «Así que la princesa de ruedas ha venido a salvar el día», dijo, su tono mordaz. «Pero este juego apenas comienza». La tragedia reverberó en el aire, y Zaira se dio cuenta de que la verdad se había revelado, no como un amigo, sino como el enemigo más feroz. El caos que había vivido en la escuela se reveló como la superficie de una tormenta mucho mayor. ¿Qué secretos ocultaban sus familias? ¿Por qué Sofía estaba con aquel hombre? Todo comenzó a desmoronarse en su mente, como la estructura que había colapsado. Y entonces, en un momento que retumbó en su ser, comprendió. No solo luchaba por su dignidad, sino que estaba a punto de ser arrastrada a un inmenso infierno
que amenazaba con consumir todo. La llamó Sofía, pero el tiempo se detuvo. Al mirar a su amiga, Zaira sintió el frío en su interior. Todo lo conocido se había transformado. La lucha no era solo por Zaira, sino por todos. La pregunta se formó en su mente. ¿Sería capaz de enfrentarse a los secretos que amenazaban con destruir no solo su vida, sino también la de aquellos a quienes amaba? La incertidumbre la envolvió en su oscuridad, mientras el hilo de su universo comenzaba a deshacerse. Zaira sintió como el tiempo se desvanecía en un vórtice de caos. El hombre de la chaqueta de cuero, cuya presencia había agregado una nueva capa de terror, la miraba con una sonrisa burlona, como si disfrutara del espectáculo del pánico. «¿Qué te ocurre, princesa de ruedas? ¿Necesitas ayuda?», se rió, provocando murmullos nerviosos entre los estudiantes cercanos. El caos a su alrededor se volvía más intenso, gritos mezclándose con risas nerviosas, mientras su corazón latía descontrolado. ¿Por qué Sofía estaba con él? ¿Qué conexión tenía su amiga con aquel desconocido que parecía una sombra de su pasado? No había tiempo para reflexionar. Cada segundo era un susurro oscuro de advertencia. La multitud estaba atrapada entre la incredulidad y el miedo, como un rebaño acorralado por un depredador. «¡Retrocede, Zaira!», gritó Sofía. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Sabía que no podía dejar que el peligro manchara aún más su mundo, pero su cuerpo se sentía pesado, lleno de incertidumbre. A su alrededor, nada era lo que parecía. Un grito desgarrador resonó en el aire. Y, en ese instante, todo cambió. De repente, una segunda explosión, más violenta que la primera, sacudió el suelo. La tierra tembló como si estuviera viva, y una onda de presión hizo que Zaira se aferrara a su silla con todas sus fuerzas. Escombros volaron por el aire. El caos se desató en una lluvia de gritos aterrorizados y cuerpos en desbandada. El fondo del patio era ahora un campo de guerra. Sofía corrió hacia ella, horror en sus ojos. «¡Vámonos, Zaira!». Pero antes de que pudiera avanzar, el hombre de la chaqueta de cuero despertó a un viejo misterio que había estado cubierto por una fina capa de normalidad. Con un movimiento rápido, dio la vuelta y la tomó de la muñeca, tirando de ella hacia lo oscuro y desconocido. Zaira sintió impotencia. «¡Sofía, ven!», gritó, pero era como si el mundo hubiera estallado en 1000 fragmentos, su hoz ahogada en el ruido de la destrucción. De repente, el hombre se detuvo. «¿No quieres saber la verdad, Zaira?», susurró, su rostro iluminado de manera siniestra por los destellos de luces policiales que parpadeaban a lo lejos. El aire estaba impregnado de polvo y miedo, y cada palabra iba cargada de malicia. «Te he estado observando desde que llegaste a esta escuela. Y lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo». Y ahí, en ese espacio lleno de pánico, el hombre sacó un pequeño dispositivo del bolsillo de su chaqueta. En un abrir y cerrar de ojos, la pantalla se iluminó, y Zaira vio su propia imagen, la de ella, atravesando los pasillos de la escuela, en momentos de burla. Pero había algo más. Algo que nunca había imaginado. Eran tomas de su abuelo, un antiguo maestro de artes marciales, empapado de secretos oscuros, participando en algo que Zaira jamás habría creído. «Tu abuelo no es quien crees», sentenció el hombre, una sonrisa fría dibujándose en su rostro. «¡Eso es mentira!», gritó Zaira, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué estaba diciendo? Esa verdad cruda proyectada en la pantalla comenzó a romper piezas de su realidad. Él también está involucrado, Zaira. En esto que llamas lucha, hay más de lo que imaginabas.
El tiempo se detuvo. La multitud retrocedió, atónita. ¿De qué estaba hablando? Zaira vio los rostros de sus compañeros. La incredulidad se mezclaba con el miedo. Se sintió expuesta, como si cada rincón oscuro de su vida estuviera salido a la luz. Y en el aire lleno de caos, un eco de traiciones resonó con fuerza. ¿Qué secretos escondía su abuelo? La verdad amenazaba con consumirla. No, no puede ser, balbució, mientras lágrimas caían de sus ojos. La revelación la golpeó con fuerza, como un puñetazo directo al corazón, y en un giro que la hizo tambalear, comprendió que la lucha que pensaba que tenía que llevar sola ahora incluía el peligro de un legado que nunca había pedido. Así que ahora, ¿estarás dispuesta a jugar en el lado oscuro de la verdad?, preguntó el hombre, su voz como un veneno líquido. Zaira miró a Sofía, y por un momento en sus ojos vio miedo y complicidad, pero también algo más, una chispa de desafío. La lucha por la verdadera identidad de su familia apenas comenzaba. Sin embargo, la pregunta aún flotaba en el aire. ¿Podría todavía salir a flote en un mar de secretos donde todo lo que creía estaba a punto de desvanecerse? Zaira sintió cómo el tiempo se desvanecía en un vórtice de caos. El hombre de la chaqueta de cuero, cuya presencia había agregado una nueva capa de terror, la miraba con una sonrisa burlona, disfrutando del espectáculo del pánico. ¿Qué te ocurre, princesa de ruedas? ¿Necesitas ayuda? Se rió, provocando murmullos nerviosos entre los estudiantes cercanos. La multitud temblaba, como un rebaño acorralado por un lobo. Los gritos se mezclaban con el aire denso de preocupación. Todo se había vuelto un torbellino. Su corazón palpitaba como un tambor frágil. Las luces parpadeantes de las patrullas policiales se reflejaban en los ojos aterrados. Zaira, sintiendo la presión en su pecho, el miedo a perder no solo su dignidad, sino todo lo que conocía, encontró el valor para responder. «No tienes poder aquí», gritó, su voz resonando con ferocidad. Pero su desafío solo provocó más burlas. «¡Qué valiente! ¿Quieres ser la heroína?». El hombre avanzó, acechante. Zaira tomó aire, pero el sonido de motor rugiente la distrajo. Las puertas del colegio se abrieron de golpe, y de ellas salió un grupo de personas vestidas de negro, como sombras que emergían de la oscuridad misma. Sus rostros ocultos tras máscaras. Una sensación de horror la envolvió. ¿Qué estaba pasando? La multitud quedó en shock, y un silencio denso se alzó, como si incluso el viento se contuviera. La figura encapuchada del hombre sonrió con satisfacción, revelando que todo había sido un espectáculo cuidadosamente orquestado. «Bienvenidos a la verdadera revelación», dijo, gesticulando hacia los nuevos llegados. «Estamos aquí para mostrarte la verdad, Zaira». Mientras hablaba, el grupo se dispersó dejando caer papeles por el suelo. Zaira frunció el ceño, sus sentidos alerta. Uno de esos papeles aterrizó cerca de su silla y, aún temerosa, se inclinó para recogerlo. Comprender lo que había en él la hizo tambalear. Era un documento antiguo y desgastado con un símbolo familiar en la parte superior, el emblema de la familia de su madre. El caos alrededor se desvaneció mientras ella leía con frenesí. Esta familia ha estado involucrada en actividades ilegales desde hace generaciones, decía. El aire se volvió frío.
La revelación se asentó en ella. ¿Acaso su madre había estado ocultándole algo más que meras historias de su infancia? ¿Era ella parte de algo más grande? Eso no es todo, continuó el hombre de la chaqueta de cuero, su voz ahora grave. Tú eres el siguiente eslabón. Miró a Zaira fijamente, y una ráfaga de viento frío pasó entre ellos como si la verdad ya se manifestaba en su interior. Él dio un paso hacia adelante y la miró con intensidad, como si intentara perforar las capas de su ser. Tu madre y tu abuelo no son quienes dicen ser. Te han mantenido al margen por razones que ahora entenderás. Las palabras del desconocido se esfumarían si no fuera por el estremecimiento que recorrió toda su columna. Zaira sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó con un hilo de voz. Pero ya no era solo miedo lo que la impulsaba. Había una chispa de desafío. El hombre dio un giro y en un gesto dramático llevó su mano a su chaqueta, sacando lo que parecía una antigua insignia. Esta es la prueba de tu linaje, de la historia que han mantenido oculta. Tu madre es parte de una organización secreta, y tú, Zaira, estás destinada a unirte a nosotros. ¡Cállate!, gritó. No tienes idea de quién soy. Pero las palabras salieron entre dientes, como un susurro de duda. Un nuevo miedo la invadió al ver cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, y ya no solo se trataba de dolor gratuito. Había un propósito oculto detrás de la lucha que había enfrentado. La policía comenzó a rodear la escena, pero el grupo enmascarado no se inmutó. Parecía que esperaban el momento perfecto para actuar. No te dejes engañar por las ilusiones, Zaira, continuó el hombre. Tu verdadera vida comienza ahora. La elección es tuya. Unirte a nosotros o quedarte atada a estos fútiles intentos de rebeldía. Zaira sintió cómo el suelo temblaba bajo sus ruedas. Aquello era mucho más grande que solo ella, y mientras el caos arremolinaba a su alrededor, un murmullo se fue extendiendo entre sus compañeros. ¿Estaban dispuestos a seguirla en esta nueva lucha? ¿O habría un camino oscuro esperándola al final? El destino de Zaira pendía de un hilo, y mientras el grupo enmascarado comenzaba a avanzar, su corazón latía con más fuerza. La pregunta inevitable surgió. ¿Podría enfrentar su verdad? ¿Esa que había estado enterrada en las sombras de su propia familia? Las luces de las patrullas iluminaban el cielo. El tiempo se había detenido y su respuesta daría forma a su futuro. Zaira sintió cómo el tiempo se desvanecía en un vórtice de caos. La tensión era palpable, cargando el aire como un trueno inminente. La policía se acercaba, pero el rostro burlón del hombre de la chaqueta de cuero la desafiaba, y la grosera etiqueta de princesa de ruedas retumbaba en su mente. No tienes poder aquí, H. Un grito desgarrador rompió el silencio atestado de miedo. Zaira. Una sombra emergió del tumulto. Era Sofía, su amiga, con lágrimas corriendo por su rostro pálido. Es mi madre, está aquí. Con un giro violento, la mirada se centró en Sofía, y siguiendo su dedo tembloroso, Zaira vio a una mujer de cabello negro azabache, vestida de forma elegante, que avanzaba entre la multitud con una presencia abrumadora. La figura era imponente, y cada paso que daba, el caos parecía aplacarse, como si el mundo la reconociera de inmediato. «Mamá», murmuró Zaira, la incredulidad horadando su corazón. La mujer se detuvo a pocos pasos de Zaira, y justo cuando los ojos de ella se cruzaron, un estremecimiento recorrió todo su ser. Un brillo de conocimiento profundo iluminó su mirada, pero también un rayo de desconfianza. «Lo siento, Zaira»,
dijo la mujer en un susurro tenso. He estado oculta para protegerte. El hombre de la chaqueta de cuero se rió suavemente, un sonido cruel que quebró el momento. Entonces, cuando dije que eres parte de una organización secreta, no estaba equivocado. Tu madre sabe más de lo que ha compartido. La revelación atravesó a Zaira como un relámpago. ¿Qué? ¡No puede ser!, gritó, balbuceando ante la inusitada verdad. Mamá, ¿qué está pasando? Su voz temblaba. El desconcierto la destrozaba por dentro, mientras miraba el rostro de su madre, buscando respuestas en medio del caos desenfrenado. Es más complicado de lo que parece, amor. Durante años he estado involucrada en algo que no puedo explicarte ahora, pero necesitas entender que siempre ha sido por tu seguridad. La emoción tensa vibraba en cada palabra de su madre, y el aire se cargó de una angustia profunda. Zaira sintió que su mundo se desmoronaba bajo el peso de esas revelaciones. La multitud estaba en silencio. La confusión era evidente. Miradas de sorpresa y temor se cruzaban, como si cada uno tratara de construir el rompecabezas de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo pudiste ocultarme esto?, Zaira lanzó. Su corazón retumbaba como un tambor de guerra. Sofía la miraba con ojos de horror. Un nuevo velo de traición caía entre amigas. Porque tu vida corre peligro. Hay fuerzas que buscan controlarte. Y hasta ahora he podido protegerte. Pero esto... La voz de su madre se quebró, y Zaira pudo sentir la desesperación detrás de cada palabra. La figura del hombre se movía como una sombra amenazante, su sonrisa burlona, dibujando una línea entre la rabia de Zaira y la preocupación de su madre. ¿Fuerzas? ¿Qué fuerzas? Todo este tiempo has vivido en una mentira. Los gritos empezaron a brotar de sus labios, cada palabra un golpe desgarrador. El eco de sus quejas resonó en el aire helado. No puedo confiar en ti, expresó, el dolor crudo invadiendo cada rincón de su ser. La revelación era desmesurada. Jamás imaginó que su madre guardaba secretos oscuros. Entonces, algo sucedió. El hombre de cuero avanzó un paso más, un aire de amenaza flotando a su alrededor. Hoy, Zaira, la elección que hagas no tocará solo tu vida. Hay más involucrados que tú. Tu madre, tu abuelo, todos han estado jugando un juego peligroso. De repente, una chispa cruzó su rostro, y en sus manos aparecieron varios documentos antiguos. Esto puede cambiarlo todo. Zaira tragó con dificultad. Su mente enloquecía ante la perspectiva. ¿Qué has hecho?, preguntó, sabiendo que estaba acercándose a una verdad que podría desgarrar no solo su vida, sino el núcleo de su existencia familiar entera. Sin previo aviso, el hombre giró el documento en dirección a Sofía. Mira, está todo aquí. La historia que tu amiga no conoce. Mientras hablaba, un murmullo de gasps de horror se extendió por la multitud. Zaira sintió que el suelo se movía bajo ella y recordó los rumores sobre su familia. Historias que habían sido solo eso, cuentos sin importancia. No voy a dejar que esto te afecte, soltó de repente, esa palabra resonando en su mente. Pero la realidad era implacable, y antes de que pudiera procesar todo, la figura de su madre fue justo al frente. Zaira, tienes que elegir. ¿Te unes a mí, a nuestro legado, o te acoges en la superficialidad de esta normalidad quebradiza? El dilema se presentó de golpe, como un choque que destrozaba su zona de confort. La elección que Zaira debía hacer no era solo por ella, sino que movía todos los hilos de su vida, enterrando en secretos las verdades familiares.
La sangre llama, dijo el hombre, y de algún lugar distante, un eco de la verdad resonó en su corazón. Esto nunca se trató de su lucha personal. Esto era algo mucho más profundo y aterrador. Aquella tarde, mientras los murmullos crecían, Zaira se vio atrapada y, así, con una mirada admonitoria, el hombre lanzó su ultimátum. El tiempo se está acabando. Zaira sintió como el tiempo se desvanecía en un vórtice de caos. La tensión era palpable, cargando el aire como un trueno inminente. La policía se acercaba, pero el rostro burlón del hombre de la chaqueta de cuero la desafiaba, y la grosera etiqueta de princesa de ruedas retumbaba en su mente. «No tienes poder aquí», había gritado, intentando atrapar un rayo de valor en medio de la tormenta. Los cuerpos alrededor parecían paralizados, pero en un instante todo cambió. Un grito desgarrador rompió el silencio atestado de miedo. «¡Zaira!». Una sombra emergió del tumulto. Era Sofía, su amiga, con lágrimas corriendo por su rostro pálido. «Es mi madre. Está aquí». Con un giro violento, la mirada se centró en Sofía, y siguiendo su dedo tembloroso, Zaira vio a una mujer de cabello negro azabache, vestida de forma elegante, que avanzaba entre la multitud con una presencia abrumadora. La figura era imponente, y cada paso que daba, el caos parecía aplacarse, como si el mundo la reconociera de inmediato. «Mamá», murmuró Zaira, la incredulidad horadando su corazón. La mujer se detuvo a pocos pasos de Zaira, y justo cuando los ojos de ella se cruzaron, un estremecimiento recorrió todo su ser. Un brillo de conocimiento profundo iluminó su mirada, pero también un rayo de desconfianza. «Lo siento, Zaira», dijo la mujer en un susurro tenso. «He estado oculta para protegerte». El hombre de la chaqueta de cuero se rió suavemente, un sonido cruel que quebró el momento. «Entonces, cuando dije que eres parte de una organización secreta, no estaba equivocado. Tu madre sabe más de lo que ha compartido». La revelación atravesó a Zaira como un relámpago. «¿Qué? No puede ser», gritó, balbuceando ante la inusitada verdad. «¡Mamá! ¿Qué está pasando?». Su voz temblaba. El desconcierto la destrozaba por dentro, mientras miraba el rostro de su madre, buscando respuestas en medio del caos desenfrenado. «Es más complicado de lo que parece, amor. Durante años he estado involucrada en algo que no puedo explicarte ahora. Pero necesitas entender que siempre ha sido por tu seguridad». La emoción tensa vibraba en cada palabra de su madre, y el aire se cargó de una angustia profunda. Zaira sintió que su mundo se desmoronaba bajo el peso de esas revelaciones. La multitud estaba en silencio. La confusión era evidente. Miradas de sorpresa y temor se cruzaban, como si cada uno tratara de construir el rompecabezas de lo que estaba ocurriendo. «¿Cómo pudiste ocultarme esto?», Zaira lanzó. Su corazón retumbaba como un tambor de guerra. Sofía la miraba con ojos de horror. Un nuevo velo de traición caía entre amigas. «Porque tu vida corre peligro. Hay fuerzas que buscan controlarte, y hasta ahora he podido protegerte». Pero esto, la voz de su madre se quebró, y Zaira pudo sentir la desesperación detrás de cada palabra. La figura del hombre se movía como una sombra amenazante, su sonrisa burlona, dibujando una línea entre la rabia de Zaira y la preocupación de su madre. «¿Fuerzas? ¿Qué fuerzas? Todo este tiempo has vivido en una mentira». Los gritos empezaron a brotar de sus labios, cada palabra un golpe desgarrador. El eco de sus quejas resonó en el aire helado.
No puedo confiar en ti, expresó, el dolor crudo invadiendo cada rincón de su ser. La revelación era desmesurada. Jamás imaginó que su madre guardaba secretos oscuros. Entonces, algo sucedió. El hombre de cuero avanzó un paso más, un aire de amenaza flotando a su alrededor. Hoy, Zaira, la elección que hagas no tocará solo tu vida. Hay más involucrados que tú. Tu madre, tu abuelo, todos han estado jugando un juego peligroso. De repente, una chispa cruzó su rostro, y en sus manos aparecieron varios documentos antiguos. Esto puede cambiarlo todo. Zaira tragó con dificultad. Su mente enloquecía ante la perspectiva. ¿Qué has hecho?, preguntó, sabiendo que estaba acercándose a una verdad que podría desgarrar no solo su vida, sino el núcleo de su existencia familiar entera. Sin previo aviso, el hombre giró el documento en dirección a Sofía. Mira, está todo aquí, la historia que tu amiga no conoce. Mientras hablaba, un murmullo de gasps de horror se extendió por la multitud. Zaira sintió que el suelo se movía bajo ella y recordó los rumores sobre su familia, historias que habían sido solo eso, cuentos sin importancia. No voy a dejar que esto te afecte, soltó de repente, esa palabra resonando en su mente. Pero la realidad fue implacable. Antes de que pudiera procesar todo, la figura de su madre fue justo al frente. Zaira, tienes que elegir. ¿Te unes a mí, a nuestro legado, o te acoges en la superficialidad de esta normalidad quebradiza? El dilema se presentó de golpe, como un choque que destrozaba su zona de confort. Zaira, Sofía interrumpió, su voz temblorosa. ¿Qué si todo esto no es lo que parece? El hombre de cuero sonrió con una malicia burlona, y un silencio ensordecedor se abate mientras Zaira se congelaba, un escalofrío recorriendo su columna. Tu madre no es quien dice ser, y tú, Zaira, te sorprenderá saber quién eres realmente. Y en ese instante, como si una cortina se levantara y la verdad se expusiera, un golpe resonó, un estallido en el aire. Todos se dieron vuelta. El patio se llenó de humo, gritos y caos. En medio del desorden, la figura de Sofía apareció, el rostro pálido, gritando: «Es un engaño. No confíes en ella». Zaira sintió como si el mundo dejara de girar. Sofía, su mejor amiga, había sido parte de una conspiración para destruir su vida. En ese momento de explosión de verdad, la traición se abrió como una herida cruda. Su mente dio un giro, como si todo lo que había construido cayera en un mar de incertidumbre. «Sofía, ¿qué estás diciendo?». La sonrisa de la ex amiga se desvaneció dejando que una sombra de desgracia la consumiera. La multitud se dividió, algunos gritando, otros corriendo en pánico, mientras los papeles volaban por todos lados. Atónita, Zaira miró a Sofía, buscando respuestas en sus ojos, solo para encontrar un abismo de decepción. «Llegas a una encrucijada, Zaira», dijo el hombre, su voz como veneno. «Elige sabiamente quién es tu verdadero amigo y quién es el enemigo». Zaira sintió que la tierra se derrumbaba bajo sus ruedas. Un nuevo terror la invadía. Sofía no era la única traidora en el escenario. La verdad era un monstruo, y la elección, un juego mortal que la llevaría a dos mundos irreconciliables. Una pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Podría confiar en alguien, o su vida estaba destinada a un ciclo de traiciones interminable? Zaira sintió cómo el aire se hacía denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. El rostro burlón del hombre de la chaqueta de cuero se acercaba, su risa resonando estruendosamente entre el caos, mientras la multitud se aglomeraba, paralizada entre el terror y la expectativa.
«Elige sabiamente quién es tu verdadero amigo», repitió, sus palabras trazando un contorno oscuro alrededor de su realidad. La figura de su madre emergió de entre las sombras y en sus ojos brillaban una mezcla de angustia y determinación. Zaira confía en... La confusión se espesaba, como niebla que se instala en la noche. El mundo a su alrededor se volvió un torbellino de murmullos inquietos. «Zaira», gritó Sofía, desesperada, mientras el hombre de cuero hacía un gesto hacia ella, provocando que una sombra se alzara sobre la atmósfera. «Todo es un engaño. No confíes en tu madre», insistió. Pero Zaira ya no sabía a quién creer. La sensación de traición era como un puñal frío en su pecho. De repente, la tensión alcanzó su punto crítico. Un grito desgarrador surgió de la multitud. «¡Mamá, no!». Fuego y humo comenzaron a invadir el patio, cuando una explosión iluminó el entorno. La escena se volvió un caos absoluto, y el grito fue ahogado por el estruendo. Zaira se quedó petrificada, el tiempo pareciendo detenerse, mientras los escombros volaban en todas direcciones, y la gente corría gritando en pánico. El hombre de la chaqueta de cuero sonrió, aprovechando el desorden. «Esto solo es el comienzo». Mientras las llamas comenzaron a consumir lo que antes era un patio escolar, Zaira forzó la mirada hacia su madre, quien se había derrumbado de rodillas ante el impacto. Su expresión llena de horror. Todo su ser se estremeció. «¡Mamá, levántate!», gritó. Pero en ese instante, un grupo de agentes, la policía y supuestos funcionarios de seguridad, irrumpieron en la escena. Entre ellos, Zaira vislumbró la figura de un hombre familiar. «¡Es papá!», exclamó, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. El horror se apoderó de ella. Su padre, uno de los tantos que habían sido parte de sus secretos familiares, a quien había visto poco después de su accidente, se acercó empuñando un arma. «¡Todos al suelo!», ordenó, y el pánico se intensificó. «Quiero que se quiten de en medio». Era como si una sombra antigua hubiera regresado, trayendo consigo un mar de dudas. «No son quienes dicen ser», continuó apuntando al hombre de cuero. La confusión la dejó sin aliento. «Papá, ¿qué está pasando?». El caos se desató con toda su fuerza, pero las palabras de su padre hicieron eco en su mente. «Tu madre y yo hemos estado bajo presión. Ellos quieren que te unas a ellos, pero no puedes confiar en ella, Zaira». Las palabras de su padre penetraron como un rayo. ¿Qué? La revelación fue un balde de agua fría. No solo su madre, sino todo su mundo estaba construyendo un rompecabezas distorsionado. Miró nuevamente a Sofía, buscando respuestas que solo aumentaban la confusión. «Tú también lo sabías, ¿eh?». La denuncia se sintió como un cuchillo afilado, un ataque en su propio corazón. «No tengas miedo, Zaira, necesitas saber la verdad», volvió a gritar su madre desde el suelo, pero su voz se desvanecía entre el clamor. Zaira sintió una angustia aterradora, como si el suelo se abriera bajo sus ruedas. El desconcierto se volvió insoportable. El caos de la explosión fue solo un preludio. Al intentar encontrar un rincón donde resguardarse, una figura familiar apareció detrás del hombre de cuero. Era su abuelo, con una mirada decidida. «Zaira, tenemos que hablar. Es el momento de la verdad». Todo se congeló. Zaira sintió un escalofrío recorrer su columna. El hombre de cuero se volvió hacia él, su sonrisa burlona desapareciendo en un susurro de odio. «No puedes detenerme. La familia de Zaira
ha estado en esta lucha desde el principio, declaró, transformando cada palabra en una amenaza. Eres parte de esto, Zaira, y no puedes escapar, insistió el abuelo, su voz férrea. Ella sintió como el mundo a su alrededor se desmoronaba. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás diciendo? La incredulidad se convirtió en dolor. Su propia historia estaba en juego. No puedo ser parte de esto. No quiero. Los aullidos de los sirenas se volvían más intensos, pero la elección ya había sido forjada. Tu autonomía significa poco en este mundo. Mira a tu alrededor, dijo el hombre de cuero. Este es solo el principio. El verdadero poder está oculto dentro de ti, y no hay regreso. Zaira entendió la terrible verdad que se apoderaba de ella, y con un último respiro se dio cuenta. Toda su vida había sido un elaborado juego de poder y secretos, y estaba a punto de convertirse en la pieza clave del tablero. Mientras se erguía en su silla, un nuevo fuego ardía en su interior. Si voy a ser parte de esto, lo haré a mi manera. Con un salto inesperado de resolución, decidió que no iba a sucumbir a la traición. La partida había comenzado, y no solo lucharía por su propia redención, sino para descubrir cómo podría cambiarlo todo. Todo se resolverá, pero no como ustedes quieren, susurró la determinación en su voz resonando en el aire. La tempestad apenas había comenzado. Zaira sintió como el aire se hacía denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. El rostro burlón del hombre de la chaqueta de cuero se acercaba. Su risa resonando estruendosamente entre. «Elige sabiamente quién es tu verdadero amigo», repitió, sus palabras trazando un contorno oscuro alrededor de su realidad. La figura de su madre emergió de entre las sombras, y en sus ojos brillaban una mezcla de angustia y determinación. «Zaira, confía en mí», suplicó. Pero el eco de la traición de Sofía resonaba en su mente. El desconcierto se espesaba, como niebla que se instala en la noche. El mundo a su alrededor se volvió un torbellino de murmullos inquietos. «¡Zaira!», gritó Sofía, desesperada, mientras el hombre de cuero hacía un gesto hacia ella, provocando que una sombra se alzara sobre la atmósfera. «Todo es un engaño. No confíes en tu madre», insistió. Pero Zaira ya no sabía a quién creer. La sensación de traición era como un puñal frío en su pecho. De repente, la tensión alcanzó su punto crítico. Un grito desgarrador surgió de la multitud. «¡Mamá, no!». Fuego y humo comenzaron a invadir el patio cuando una explosión iluminó el entorno. La escena se volvió un caos absoluto, y el grito fue ahogado por el estruendo. Zaira se quedó petrificada, el tiempo pareciendo detenerse, mientras los escombros volaban en todas direcciones y la gente corría gritando en pánico. El hombre de la chaqueta de cuero sonrió, aprovechando el desorden. «¡Perfecto! Esto solo es el comienzo». Mientras las llamas comenzaron a consumir lo que antes era un patio escolar, Zaira forzó la mirada hacia su madre, quien se había derrumbado de rodillas ante el impacto, su expresión llena de horror. Todo su ser se estremeció. «¡Ey! ¡Levántate!», gritó. Pero en ese instante, un grupo de agentes, la policía y supuestos funcionarios de seguridad irrumpieron en la escena. Entre ellos, Zaira vislumbró la figura de un hombre familiar. «¡Es papá!», exclamó, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Pero entonces, el horror se apoderó de ella. Su padre, uno de los tantos que habían sido parte de sus secretos familiares, a quien había visto poco después de su accidente, se acercó empuñando un arma. «¡Todos al suelo!», ordenó, y el pánico se intensificó.
Quiero que se quiten de en medio. Era como si una sombra antigua hubiera regresado, trayendo consigo un mar de dudas. No son quienes dicen ser, continuó, apuntando al hombre de cuero. La confusión la dejó sin aliento. «Papá, ¿qué está pasando?» El caos se desató con toda su fuerza, pero las palabras de su padre hicieron eco en su mente. Tu madre y yo hemos estado bajo presión. Ellos quieren que te unas a ellos, pero no puedes confiar en ella, Zaira. Las palabras de su padre penetraron como un rayo. ¿Qué? La revelación fue un balde de agua fría. No solo su madre, sino todo su mundo estaba construyendo un rompecabezas distorsionado. Miró nuevamente a Sofía, buscando respuestas que solo aumentaban la confusión. Tú también lo sabías, ¿eh? La denuncia se sintió como un cuchillo afilado, un ataque en su propio corazón. No tengas miedo, Zaira, necesitas saber la verdad, volvió a gritar su madre desde el suelo. Pero su voz se desvanecía entre el clamor. Zaira sintió una angustia aterradora, como si el suelo se abriera bajo sus ruedas. El desconcierto se volvió insoportable. El caos de la explosión fue solo un preludio. Al intentar encontrar un rincón donde resguardarse, una figura familiar apareció detrás del hombre de cuero. Era su abuelo, con una mirada decidida. Zaira, tenemos que hablar. Es el momento de la verdad. Todo se congeló. Zaira sintió un escalofrío recorrer su columna. El hombre de cuero se volvió hacia él, su sonrisa burlona desapareciendo en un susurro de odio. No puedes detenerme. La familia de Zaira ha estado en esta lucha desde el principio, declaró, transformando cada palabra en una amenaza. Eres parte de esto, Zaira, y no puedes escapar, insistió el abuelo, su voz férrea. Ella sintió cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás diciendo? La incredulidad se convirtió en dolor. Su propia historia estaba en juego. No puedo ser parte de esto. ¡No quiero! Los aullidos de los sirenas se volvían más intensos, pero la elección ya había sido forjada. Tu autonomía significa poco en este mundo. Mira a tu alrededor, dijo el hombre de cuero. Este es solo el principio. El verdadero poder está oculto dentro de ti, y no hay regreso. Zaira entendió la terrible verdad que se apoderaba de ella, y con un último respiro se dio cuenta. Toda su vida había sido un elaborado juego de poder y secretos, y estaba a punto de convertirse en la pieza clave del tablero. Mientras se erguía en su silla, un nuevo fuego ardía en su interior. Si voy a ser parte de esto, lo haré a mi manera. Entonces el hombre de cuero hizo un gesto hacia su pecho, y en un movimiento rápido levantó una camisa que había ocultado. Zaira se quedó helada al ver un símbolo, un tatuaje que rosas, con el mismo emblema que había visto en el misterioso documento. «Soy tu hermano», dijo el hombre. La revelación atravesó a Zaira como un rayo. El mundo a su alrededor se detuvo. El horror la abrumó. «¡Imposible!», exclamó en voz baja, su mente luchando por asimilar la verdad desgarradora. «Sí, Zaira, hijo de la misma sangre, parte del mismo juego que tus padres, y de la razón por la que me ocultaron. Somos instrumentos de un legado de poder, y la lucha apenas comienza». Con el aire viciado por el humo, una nueva sombra se cernía sobre su historia. La confusión se tornó en horror. Su vida intacta se desmoronaba a sus pies. La elección que se suponía era suya se transformaba en un laberinto irremediable. «No, no puede ser», murmuró, mientras el caos se desataba a su alrededor, sintiendo que toda su estructura familiar
se convertía en polvo. «Esto es solo el principio», replicó el hombre con un brillo retador en sus ojos. La verdad se convertía en su peor enemigo y en su espejo. Zaira se enfrentaba a la revelación más devastadora que jamás habría imaginado. Con su futuro pendiendo de un hilo que parecía estar aún más enredado que antes, podría, entre la tensión de sus nuevas relaciones y la confusión de sus orígenes, de encontrar la manera de forjar su propio camino en un mundo donde la verdad había dejado de ser lo que pensaba. Zaira se detuvo un momento, sintiendo el caos a su alrededor desvanecerse en un oscuro segundo. Las llamas danzaban cerca, mientras su hermano, aquel desconocido que compartía su sangre, esperaba su respuesta. Ella podía sentir el peso de la historia en sus espaldas. Una K. «¿Hijo de quién?», preguntó, su voz temblando. «¿Por qué no me dijiste nada?». «No se podía. Durante todos estos años hemos estado vigilando a nuestra familia, asegurándonos de que nadie se interpusiera en nuestro camino», respondió él, su tono serio. «Pero lo que importa ahora es que tienes el poder para cambiar esto. No tienes que seguir este camino». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Zaira miró a su madre, cuyas lágrimas caían silenciosas mientras era sujetada. «Mamá, ¿es cierto? ¿Por qué no me dijiste nada?». «Lo hacía por tu protección». Su madre sollozó, la angustia visible en su rostro. Pero Zaira pudo ver la manipulación en la preocupación. El hombre de cuero sonrió con aires de superioridad. «Ella siempre ha estado atrapada. Y tú, Zaira, eres la clave para romper la cadena». «Cállate», gritó cansada de la presión y de las expectativas. La verdad la inundaba. No podía permitir que sus decisiones estuvieran dictadas por los secretos de otros. «No voy a ser parte de esto. No quiero nada de lo que han construido en la sombra». Sofía se adelantó, mirando intensamente a Zaira. «Este no es solo tu pelea, es nuestro futuro. Si no luchamos contra ellos, nada cambiará». Zaira sintió el apoyo de su amiga. Esa conexión le dio el valor necesario. «Está bien, si puedo cambiar esto lo haré, pero no de la manera que esperan». Con un profundo suspiro, Zaira sintió que una chispa de esperanza se encendía dentro de ella. Se volvió hacia su madre y su hermano, su voz firme. «No seré una pieza más en su juego. Voy a ser dueña de mi destino. Y eso significa liberarnos a todos». En ese instante, un fuerte estruendo resonó cuando las fuerzas de seguridad intervinieron. Los oficiales se movieron como un torbellino en el fondo, separando el caos, mientras la madre de Zaira miraba entre cólera y aliviada. «Zaira, ven aquí». La voz de su padre resonó, y ella se dio cuenta de que al fin tenía la oportunidad de cambiar su camino. Con una decisión clara, se dirigió hacia él. «Papá, dejemos atrás esto», Zaira exclamó, su corazón latiendo con fuerza. «No más secretos, no más engaños. Es hora de terminar con esta pesadilla». Por un segundo, el hombre de cuero parecía sorprendido, pero luego su rostro se torció con desgano. «No lo entiendes, Zaira. Siempre habrá alguien buscando el poder. No puedes huir de eso». «Tal vez sí», respondió ella mirando a su madre y luego a Sofía. «Pero puedo decidir quién soy, y no temo luchar por aquello que realmente amo». Las palabras resonaron con fuerza. Fue un momento de unión, cada una llevando su propio dolor, pero ahora queriendo forjar un futuro diferente. Las llamas empezaron a extinguirse mientras los policías llevaban al hombre de cuero lejos. Sus risas burlonas se desvanecían,
dejando solo el eco de opciones y decisiones. Zaira respiró hondo, sintiendo el aire ligero por primera vez. Los rostros a su alrededor estaban cambiando, perdiendo esas sombras de miedo. Por primera vez, la verdadera conexión brillaba. En la primera luz del nuevo día, con el caos aún presente, Zaira se sintió abrirse camino a un futuro nuevo y brillante. Con Sofía a su lado, mirando hacia adelante, Zaira sabía que el camino no sería fácil, pero no estaría sola. Epílogo. Al volver la mirada, Zaira se dio cuenta de los secretos que Antigua había enterrado. Justo antes de cerrar la puerta, vio un viejo álbum de fotos de su abuelo, con un símbolo familiar en la portada, y una duda creció en su corazón. No te vayas sin antes suscribirte al canal para no perderte las historias más emocionantes que vienen en camino. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a esta aventura. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus teorías y reacciones sobre el desenlace. Comparte ya este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta impactante